Y hoy vamos a hablar de lo inevitable. ¿Y qué queremos decir con esto de lo inevitable? Muchas veces, ¿no? Estamos que queremos llegar a lugares, que queremos que nos pasen determinadas cosas. Muchas veces nos cuestionamos el hecho, ¿no? De las decisiones que tomamos, ¿no? A lo largo de nuestra vida y si hubiera tomado aquella decisión y si hubiera tomado esta otra. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que lo que sucede es lo inevitable. O sucede lo que tiene que suceder. Lo hemos hablado, ¿no? A lo largo de estos clubes de lectura, de que al final es la divinidad la que realmente nos marca el camino, que siguiendo ese camino del amor, del corazón, nos alineamos más con ello y nos ayuda a entender que realmente que lo que pasa es lo que tiene que pasar. Y muchas veces desde ese estado egoico decir, si hubiera tomado esta decisión, hubiera pasado esto y no hubiera pasado lo aquello. No, porque venimos aquí a vivir experiencias, entonces no podemos evitar vivir esas experiencias. Entonces, si nos cogemos este sentido de lo inevitable y darme cuenta de que cuando llego a un lugar, digo, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? Porque si esto sucede, es porque tenía que suceder. En vez de llevarnos como no evadirnos de la responsabilidad porque tenemos unos programas y unos condicionamientos que nos llevan aquí, pero precisamente Dios, la divinidad nos lo muestra para que nos liberemos de ello. Entonces todo lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir realmente, es lo inevitable que tiene que pasar para trascender, para aprender, para liberarnos y seguir de alguna manera, como decimos en todos estos clubs de lectura, seguir el camino de la divinidad, de Dios, del universo, como cada uno lo quiera expresar o lo sienta, ¿no? Entonces date cuenta que todo lo que está ocurriendo en tu vida es para que vuelvas a tu ser, que vuelvas a tu esencia, que vuelva a tu centro. Y es que es inevitable porque a todos, de una manera o de otra, a todas las personas nos está llevando ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Club de Lectura de Bendita Vulnerabilidad. Y estamos aquí con Ollana y Siorcha. Hola, chicas. Ya, Hola, Kaixo. Para todas las personas del mundo, la divinidad ya tiene preparado lo inevitable para todo el mundo. O sea, ¿cómo explicarías tú la diferencia que hay entre querer controlar, querer tener unos objetivos, querer tener un querer saber, una expectativa con la vida y sorprenderte de que está ocurriendo lo inevitable, o estar conectado con tu ser, viendo un poco las cosas que pasan, lo inevitable surge, o sea, es rendirse, ¿no?, a las leyes de la divinidad. Haces un vision board con un montón de cosas y entonces hay cosas que suceden, hay cosas que no. Y no, ¿por qué he puesto el foco en energía? Y dices, bueno, porque es que era lo inevitable. O sea, eso que tú has visto, que tú has sentido, que está alineado contigo, era algo que iba a pasar, no porque tú lo hayas visualizado, sino Ujú. porque tú de alguna manera estabas conectado con ello, con eso que iba a pasar. Entonces no es porque tú hayas puesto foco, porque tú hayas puesto atención, eso va a pasar. No, es cierto que tú, cuando tú te escuchas, cuando tú te conectas con tu esencia, con tu corazón, en estado de presencia, vas a conectar con esos deseos realmente que tiene con tu alma. Entonces tú luego vas Ujú. a hacer ese vision board en relación a esa escucha que tú has hecho. Entonces, claro, está alineado y entonces es inevitable que vaya a ocurrir. Nos tenemos que dar cuenta que para llegar allí donde queremos llegar o donde sentimos que queremos llegar, también hay unas experiencias de aprendizaje previas. Ujú. Imagínate quiero comprar una casa. Para comprar una casa tiene que haber unos pasos previos. Entonces tú vas a hacer un trabajo y se va a abrir una puerta. Y vas a Ujú. llegar a un espacio que te va a llevar a otra puerta para llegar hasta el final a vender la casa. Puede que tú ya hayas hecho un trabajo y un recorrido y abras la puerta y ya puedas comprar la casa. Pero a lo Ujú. mejor tienes que recorrer una serie de pautas hasta llegar a ese proceso de
comprar esa casa. Pues a lo mejor comprar esa casa, vender una que tienes o desligarte de tu proyecto familiar, etcétera. Una serie de cosas, ¿no? Cada persona es un mundo. Muchas veces queremos llegar en línea recta y en línea recta sí hay una línea recta, pero hay un montón de pasos y aprendizajes por el camino. Y eso es donde está un poco esa necesidad que tenemos de controlar para que en ese llegar a donde yo quiero no nos pasen cosas, no, no, es que venimos a aprender. Entonces, pensamos que si yo tengo esa casa que hemos puesto como ejemplo, si yo tengo esa casa voy a ser feliz, todo va a estar bien. Bueno, es que la vida es una montaña rusa, la vida es una Ujú, serie de aprendizajes. Entonces, esa idealización que tenemos de que cuando eso suceda yo voy a sentirme de una determinada manera, ujú, o sea, yo voy a llegar allí, voy a sentir esa sensación inmediata de estar ahí, pero eso no es lo que realmente, el llegar, lo que realmente me va a satisfacer. Lo que realmente me satisface es quién soy yo en el camino, quién soy yo, los aprendizajes que realizo, el camino que realizo, porque cuando yo ya tenga esa casa, luego la vida me va a seguir en ese proceso de aprendizaje. Entonces, esa idealización que tenemos de alcanzar cosas y alcanzar objetivos es erróneo en su concepción, porque realmente no es alcanzar lo que nos da la satisfacción. Lo que nos da la satisfacción es caminar, construir, descubrir quiénes somos, ser nosotros en el camino. Entonces, en ese camino estamos descubriendo quién somos. Alguna vez ya lo he compartido de una mujer que toda su vida que quería una casa, cuando pudo conseguir su casa, entró en depresión. ¿Por qué? Porque claro, ahora el sentido de su vida ya había acabado su vida y ahora ¿qué pasaba con su vida? Entonces ese es el error. Yo quiero esa casa, en una esquina y hay otro proceso de aprendizaje. Entonces que entendamos que no dejemos toda la fuerza, toda la intención, toda nuestra felicidad en obtener algo, porque no está ahí. Está en la satisfacción de construir y de ser y de disfrutar el camino de la vida, ujú, independientemente a donde nos llegue. ujú. La vida siempre nos va a llevar ahí, nos va a llevar a soltar todo, a liberarnos, a ser libres, para que no nos apeguemos a las cosas, para que no nos condicionen las cosas nuestro estado, nuestra presencia de felicidad y dicha interna, que no sea algo exterior. O sea, la vida es inevitable, nos pasan esas cosas para que aprendamos a soltar todo eso y disfrutemos del camino, vivemos el camino, lo experimentemos. Eso no quiere decir que yo no quiera tener objetivos, pero saber que puede ser que se cumplan o puede que no se cumplan. Con el ejemplo que has puesto de la casa, la pregunta mía era, al final, ¿eso es forzar al universo? ¿Cómo sería la diferencia de comprarte una casa sin ningún tipo de expectativa, que eso te va a dar algo? Es decir, tú estás en un proceso, me da igual, puede ser que te vas a vivir sola, que te has separado y que estás en un proceso. Y entonces, en ese proceso que te estás conociendo y que estás como en tu centro, entra también el comprar una casa que no estás pensando en que te va a dar, vamos a ponerlo, la felicidad. ¿Cuál sería la diferencia de esa compra desde otro lugar? Un ejemplo de un caso real, ¿no? De un hombre que quería dinero, quería dinero, quería dinero. Era tal su objetivo, el dinero, el dinero, el dinero, que al final el universo sí le dio el dinero, con lo inevitable, que en este caso lo inevitable fue la muerte de su hija. Y entonces recibió dinero debido a la muerte de su hija porque murió en un accidente. Queremos las cosas como atajos. Todo el universo es un dar y un recibir. Pues si tú quieres recibir esto sin realizar un aprendizaje, yo quiero ese dinero porque quiero ese dinero. El desde dónde yo quiero ese dinero, cuando resulta que ese hombre pierde a su hija y recibe ese dinero, probablemente el sabor de ese dinero no es lo que él No, se imaginaba. Ahí está el aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre en lo inevitable? Lo inevitable es que él va a recibir ese dinero si es que está destinado a recibir el dinero. Tenemos que entender que la vida lo que nos está enseñando, que en ese recibir es para que nos demos cuenta que algo tenemos que dar. Entonces, si estamos desde el apego, si estamos desde el ego, si estamos desde la vanidad, si estamos desde ahí, es lo que nos va a devolver. Entonces yo recibo ese dinero, pero ¿desde dónde? ¿Cuál es el precio que he tenido que pagar
porque la vida lo que me está enseñando es de dónde estoy yo, desde dónde estoy, para qué Sí. quiero ese dinero. ¿Cuál es el Ujú. objetivo de ese dinero? Alguien te dice, yo quiero un Ferrari. La pregunta es, ¿para qué quieres un Ferrari? Lo que nos tenemos que dar cuenta que la mayoría de las cosas que deseamos a nivel material son para satisfacer algo, un vacío que sentimos emocional, algo intangible, que eso no nos lo va a dar de manera inmediata, pero luego es un vacío porque no está ahí. No está ahí. Eso no quiere decir que yo quiera una casa, que quiera, no sé, un Ferrari, Sí, se entiende. un coche, tal, no sé qué. No, no, no se refiere a eso, sino desde dónde. O sea, si yo quiero llenarme a través de esas cosas materiales, como puede ser el dinero, de repente voy a tener ese vacío a través de la pérdida de mi hija, que podría ser de otra manera, o que recibo el dinero y luego resulta por lo que sea, lo pierdo. Ahí está mi experiencia. No puedes engañar al universo. Tú tienes una serie de experiencias que has venido a aprender. Y entonces dices, y esa experiencia era darte cuenta de que, y creo que en esencia, en este ejemplo de este señor, es que nada desde fuera nos puede llenar. Porque realmente lo que tenemos que hacer es ir a nuestro centro, ir a nuestro, desde el amor, desde nuestra presencia, ahí es cuando ya no necesitamos nada. Eso no quiere decir que yo no quiera vivir en una casa chula, que no quiera realizar viajes, que no tiene que ver dentro, pero ya no es una necesidad. Cuando yo lo hago desde la necesidad y desde porque la construcción social me dice que hay que ser exitoso, que hay que ser productivo, que este dinero eres más valioso, lo recibes y resulta que te das cuenta de que desde ahí no es. Lo inevitable te está enseñando constantemente que aquello que deseas no es aquello que necesitas. La vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Te da Ujú. lo que necesitas para que vuelvas a tu esencia, para que vuelvas al amor, para que conectes con el verdadero amor, con lo que realmente te llena, que es lo divino, que es el ser divino que tú eres, llenarte de conciencia desde ahí, desde ese amor, construir cosas. Y ese construir cosas y ese ser tú es lo que te va a dar lo que necesitas. Creemos que la compra de una casa nos va a dar tal cual y ponemos toda la ilusión ahí, que eso no quiere decir que no queramos comprarnos una casa, pero ¿cuál sería la diferencia desde hacerlo desde ahí o desde un proceso en el que tú estás en tu centro y estás en tu camino y en ese camino está la compra de una casa, pero sin ningún tipo de expectativa? ¿Para qué yo me quiero comprar una casa? ¿Desde qué necesidad quiero yo comprarme una casa? Algo que no puede darme el exterior, me compro esa casa y entonces Ujú, vuelvo a sentir el vacío como el hombre con el dinero. ¿Os acordáis el ejemplo que decíamos del maestro y del rey, que el rey le envió al maestro al palacio y luego, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo disfrutar de eso, pero no estoy apegada a eso. Es decir, no ajá, depende de esas cosas exteriores para que yo sea feliz o no soy feliz. Si yo dependo de esa casa, cuando voy así, lo inevitable es que la vida me muestre y que esa casa no me va a dar, no me va a llenar ese ujú, vacío. Si yo estoy plena, si estoy consciente, eso, sí, que hay un ejemplo mucho que vemos, ¿no? Es decir, bueno, pues tú coges, estudias, trabajas, tienes una pareja, te casas y supuestamente estás bien y tienes un hijo, ¿no? Y de repente, oye, la relación de pareja no va muy bien, no va muy bien, no va muy bien y tienes otro hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que estás intentando llenar tu sí, 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 vacío con sí, cosas sí, exteriores. La ya, relación de pareja va a estar ocupada con dos niños. Entonces, en esa crianza, ¿pero qué va a pasar cuando esos niños crezcan? Seguir ese vacío. Tú haces las cosas para llenar un vacío. sí, 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 Cuando eso sucede, lo que te va a mostrar de nuevo es el vacío que está. Tú puedes coger y decir, yo entro en mi vacío y entro en mi vacío y darme cuenta de que necesito, que para mí es necesario y algo es importante el tener mi espacio. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que ujú, no es la casa en sí, decir, vale, yo lo que hago es me ocupo de esto
me ocupo de estas emociones, de estos sentimientos, pero un poco como el proceso de bendita ruralidad, es decir, hago las cosas cuando ya suelto la rabia, suelto todo y entonces albergo amor desde el lugar equivocado, sin hacer nuestro Ujú, proceso, ujú, podemos tener el efecto rebote y independizo de mis padres, pero no me he ocupado ujú, de eso que hay en mí. Si yo me ocupo de eso que hay en mí, observo de por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, desde qué lugar lo estoy haciendo, y a veces podemos ser conscientes hasta un nivel y puedo hacerlo y de repente la vida me muestra algo y dice, ah, pues mira, no estaba yo tan consciente de este proceso. Lo inevitable es decir, no necesitas nada, realmente no ujú, necesitas nada, desapégate ujú, de todo, de objetivos, de todo. Abre tu corazón a que sea el universo el que te dé lo que necesitas y hasta que siempre está ahí. Para eso tú tienes que estar desde otro lugar. Lo inevitable es de que no podemos evitar que haya ujú, situaciones que nos tambaleen y que rompen nuestra transparencia, porque esto no está diseñado así. Está ujú, diseñado para que tú al final vayas a tu corazón, vayas a tu centro, que tú te habites, que tú te cuides, que tú te ames y desde ahí, cuando tú te ames y hagas las cosas no desde el resentimiento, desde el odio, desde el ego, desde la búsqueda de reconocimiento o de no sentirte rechazado, o para llenar un vacío, cuando tú ya te sientes llena y te sientes llena y te llenes plena, las cosas que hagas las vas a obtener desde ahí. sí, Y sí, lo sí, haces sí, para sí, sí. llenar un vacío, Ujú. inevitablemente la vida te va a devolver ese vacío. Hay una frase que pones, de un ejemplo que pones tú en el capítulo, que es demasiadas complicaciones para algo tan sencillo. Por lo tanto, deduzco que cuanto más estés en el centro y más estés haciendo caso un poco a la divinidad, ¿no? Más fácil va a ser todo, ¿no? No es que sea fácil o difícil. Las cosas nos van dando señales de hay algo aquí que está pasando, hay algo Ujú, aquí que no estamos escuchando, hay algo aquí que no estamos entendiendo, ¿no? ujú, Y que nosotros queremos evitar que se suceda, ¿no? Como en este caso en el capítulo, pues que una mascota sí. se vaya. ¿Mm? Tú estás como evitando lo que va a ser inevitable, porque Ya, ese ser se quiere ir, se quiere marchar, y por ya. mucho empeño que tú pongas, por muchas maneras que tú quieras de controlar la situación, Ujú, es que va a pasar lo inevitable. Cuando te está mostrando señales, como era en este ujú. caso, la dueña de esa mascota, Sí, tenía que haberse parado, haberse mirado y ha dicho, bueno, voy a hacer un duelo consciente, o sea, voy a despedirme de este ser que se quiere ir y lo voy a hacer de manera consciente. Entonces le voy a dar los últimos cuidados, le voy a dar los últimos mimos para que no tenga que hacer lo que al final la mascota hizo, ¿no? Voy a hacerlo de manera consciente, voy a cuidarle, voy a mimarle y voy a acompañarle para que se vaya tranquilamente en la camita. ¿No? Y no que tenga que hacer, como este caso, que fue tirarse a la piscina. Que no podemos controlar la vida. Cuando algo está sucediendo, lo que tenemos que darnos cuenta es desde dónde estoy yo. Estoy desde el modelo egoísta, no quiero que se vaya, pero es que él se quiere ir realmente, porque todas ujú, las señales apuntan a eso, ¿no? ya. Entonces está habiendo una resistencia a mí, porque yo no quiero sentir ese vacío que va a dejar, en este caso, la mascota. Me ocupo de ello. Me ocupo de ello y digo, ¿qué es lo que quiere en este caso el otro ser? El otro ser lo que quiere es irse. Entonces, desde el amor, le acompaño a que cuando quiera irse, que se vaya. Es más fácil, no porque sea fácil, sino que es más fácil. Mm, Lo haces desde el centro, desde la presencia, lo haces desde el amor y lo haces desde esa plenitud y acompañas al otro, en eso, en este caso, en ese acompañamiento, ¿no? Final de la vida, en este caso una mascota, pero también de otra persona, ¿no? La vida me está mostrando que esto va a ser lo inevitable en las personas que estáis viendo el vídeo, si tenéis a alguien que ha enfermado y que tiene un pronóstico complicado, hablar con esa persona. O sea, no tratéis de evitar las conversaciones porque no, es que si hablo de esto o de lo otro, quiere decir que estoy proyectando. No, la vida te está invitando a que tienes que tener unas conversaciones, que tienes, o sea, es como no seas egoísta, no intentes no sentir
lo que vas a sentir inevitablemente. Entonces, ten esas conversaciones, hazlo consciente, no trates de evitar el dolor, no, no, hazlo consciente, es muy importante para la persona que se va o que está en ese proceso, ¿no? de su cuerpo, necesita hablar, necesita tener esas conversaciones, necesita irse. Entonces, y lo importante es hacerlo porque es que no podemos controlar. De hecho, yo me acuerdo una vez trabajando con una chica, una enfermera de la UCI, decía, sentía mogollón de tristeza porque decía que muchas veces jugamos a ser dioses y salvamos la vida a personas que es que se quieren ir. Tendríamos que trasladarlo un poco también a nosotros, a nuestra propia vida, ¿no? Es decir, nosotros no somos dioses, nosotros formamos parte de la divinidad, formamos parte de la conciencia, pero creo que es importante no endiosarnos, ¿no? Y no creernos, formamos parte de la conciencia, tenemos una parte interna divina, porque nosotros formamos parte de esa conciencia, ¿no? Pero no somos Dios. Entonces, conectar con ella, esa divinidad, ese campo, es realmente el que nos va a guiar y el que nos va a decir y nos va a ayudar a atravesar eso que es inevitable, ¿no? Como puede ser que estamos hablando de la muerte de personas cercanas o de seres queridos, de mascotas, ¿no? Que al final es como uno más, una más de la familia. Cuando tú te estrechas ese lazo con la divinidad, con ese campo, el entender y comprender que lo inevitable va a suceder a pesar de ti, ¿Mm? lo llevas desde otra manera, desde otro entendimiento, ¿no? Y entonces lo que haces es, desde esa presencia, acompañar el proceso, acompañarte a ti y acompañar a las otras personas en el proceso. Porque mirar para otro lado, resistirte, negarlo, no sentirlo, no va a hacer que lo inevitable suceda. Lo inevitable va a suceder, pero la mayoría de las veces queremos tomar el camino estrecho y no abrirnos, ¿no? al camino ancho, que es el que tenemos las infinitas posibilidades. Cuando nosotros estamos desde la mente, ¿no? Desde lo que queremos, y es por aquí, ¿no? Entiendo que a eso te refieres, camino estrecho, es por aquí, es por aquí, es por aquí, porque ahí tenemos esa sensación de control, también porque nos da miedo la capacidad de asumir toda la abundancia y todas esas posibilidades. Pues eso nos da seguridad y creemos, ¿no? que tenemos certeza de que es por aquí, que es por aquí, ¿no? Y también ese ego de es por aquí, yo tengo razón, esto es, ¿no? Un profesor que tuve de clown que decía que el clown nunca está donde tú quieres que esté. El clown es la vulnerabilidad. El clown es el amor puro, es la inocencia, ¿no? Es ese campo de lo divino, ¿no? Y entonces nunca está porque, claro, tú estás desde el ego, desde una construcción, desde un robot que dice las cosas son así, ese es el programa. Entonces, claro, probablemente estamos mirando donde no es. Entonces estamos mirando a un tubo, tú imagínate un tubo cuando todo lo que ocurre, todas las posibilidades cuánticas que ocurren alrededor. Nos han enseñado a mirar desde ahí porque el ego controla desde ahí, desde ese personaje limitado que somos. Tenemos que romper esa coraza, tenemos que romper esa mirada para poder ver todas las posibilidades. También puede ser abrumador todas las posibilidades. Por eso la importancia de hacer ese proceso acompañado de la divinidad, porque tú sabes que te está guiando, tú sabes que te va a dar lo que necesitas para el proceso. Entonces, ¿estoy en el camino incorrecto? Nunca. ¿Estás en el camino correcto? Siempre. Cuando suceden las cosas que tú quieres, dices, sí, sí, es por aquí. Cuando no suceden, y no, no es por aquí. Sí, porque son puertas que tenemos que abrir, aprendizajes que tenemos que realizar, siempre estamos en el camino. Lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de nosotras mismas, somos en esencia, solo tenemos que quitar esas capas, esas experiencias, eso inevitable que sucede, es para quitar esas capas para cada vez ir más ligeras, ¿no? Viendo más esas posibilidades, que el camino sea menos estrecho y entonces de repente se abre. Luego vamos a elegir, o sea,
o sea, la vida siempre nos va a llevar hacia nuestro camino, solo que luego lo vamos a ver y nos vamos a poder mover, vamos, es como que vamos a poder bailar, ¿no? O sea, a mí me viene el símil de que si estoy en un camino estrecho, tengo que ir así, ¿no? Pero si de repente me abro, ¿no? A la experiencia, al disfrute, ¿no? Puedo bailar por ese camino, me puedo mover desde otro lugar. Y es ampliar nuestra mirada, es abrirnos al campo de las posibilidades, pero no porque realmente tenga, puedo hacer esto, puedo llegar a esto, puedo lo otro, sino simplemente para abrirnos al camino, ¿no? Porque la verdadera libertad no hay elección, porque en la verdadera libertad yo elijo el camino de mi corazón y el camino de mi corazón es único. Se puede transformar a lo largo de mi vida, pero es Ujú. único. Si yo tengo un mensaje que dar, la vida me va a llevar para trasladar ese mensaje. Y ese, no hay elección, ese es el camino. Y esto lo he trasladado yo muchas veces con bendita vulnerabilidad, cuando me dice la gente, qué valiente eres por escribir el libro. Y es como, no tenía elección, era la única elección en ese momento. Y esa elección, si se puede saber, ¿era para ti fácil o era incómoda? Cuando yo entendí que era la elección y era el Ujú. camino, fue fácil. En todo el proceso, todas las puertas que yo tuve que abrir para llegar ahí y entender que era el camino, ahí sí, en el proceso. Una vez que yo Ujú. entendí que el libro, tengo que escribir el libro, el camino, o sea, este es mi camino. Que sentir la certeza viene después de toda la incomodidad y después de todo el dolor, que es parte de la vida, que es a lo que nos resistimos, es que para que la gente sepa que eso puede llegar, a ver, no es llegar a un lugar, pero sentir esa certeza, Es que se sabe, se sabe. de escucha, de estar escuchando constantemente, porque claro, o sea, decir, entonces cuando ya te marca un camino, tú lo sigues, que luego te puede decir, vale, te tienes que desviar por aquí o te tienes que, no, pero es como tú tienes este camino, entonces la vida te lo va poniendo y claro, cuando nos resistimos, pues nos zarandea un poco por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para que, es que tienes que hacer, o sea, lo inevitable es que te escribas este libro. Entonces, mientras te resistes, mientras estás en ese proceso de aprendizaje, para cuando de repente lo ves, dices, vale, ese libro, tengo Mm. certeza de la divinidad nos está marcando hacia que seamos, o sea, a que seamos. Y las experiencias nos ayudan a quitar todas esas capas, toda esa ceguera que nos impide ver cuál es el camino personal que cada uno tenemos que seguir. Yo creo que lo inevitable es asumir que va a ocurrir lo inevitable es estar conectado a Dios. Sí. Es que da igual lo que tú quieras o no quieras. Va a pasar. Es que tú te conectes con tu corazón, Ujú. que tú te permitas, o sea, descubrir cuál es tu esencia, ¿vale? Y dejar que el universo te guíe a cómo se expresa esa esencia. Lo demás tú no lo puedes controlar. Lo único que puedes hacer es ser. Como lo único que puedes hacer es ser, tratar de unir esa conexión con la divinidad, con Dios, para que te enseñe a cómo ser. Y es que te lo está enseñando constantemente. Siempre te está dando las experiencias para que tú aprendas, para que sueltes, para que te desapegues, para que te sientas plena, te sientas llena. ¿Para qué voy yo desde mi ego y desde mi mente decir es por aquí, es por aquí, es por aquí o es por aquí? Que no tengo ni puñetera idea. Entonces digo, bueno, tú sabes, así que ¿dónde soy más yo? Porque yo he venido a ser yo, no mi ego, mi esencia. Entonces, ¿dónde yo soy mi esencia? Por eso es importante la meditación, los trabajos Sí, diarios. O sea, muy no se trata de importante. ir a retiros, de hacer No, conexiones con diferentes deidades o divinidades, no. Se trata en tu no, día a día tener una sí, conversación, pues ¿cómo hacíamos cuando éramos pequeñas, que antes sí, de irnos a la cama, ¿no? Rezábamos esa sí, oración al niño sí. Jesús, o que cuando íbamos a comer, ¿no? Se bendecía la mesa y se decían unas palabras. Bueno, pues eso es de alguna manera cada uno, a nuestra manera. Tenemos que recuperar esa conexión con Dios. Guíame.
Guíame porque yo no sé, porque Sí. sé que va a ocurrir lo inevitable. Entonces, como sé que va a ocurrir lo inevitable, prepárame, enséñame, darme herramientas, dame las experiencias para que yo en ese camino pues no me dé golpes con el muro, sino que tenga un martillo en el que pueda abrir una puerta o que pueda abrir una ventana para que entre la luz o para que pueda pasar. O a veces te puede pasar con cosas que estás empezando a sentir que pueden ocurrir, no hechos externos. O sea, dentro de ti vienen cambios, vienen cosas y yo por lo menos pido mucho, pues mucho amor, mucha, no sé, o luz en ese proceso para que sea lo más, no diciendo quiero de repente estar bien, pero sí como un acompañamiento en eso que yo siento que voy a vivir, ¿no? Claro, ahí estás pidiendo, dame luz, dame conciencia, ayúdame a que este proceso sea lo más amoroso y armonioso Eso, posible. Acompáñame, ¿no? Es decir, porque, claro, o sea, es decir, desde donde se ha creado este conflicto, yo no puedo, ¿no? Entonces, eso. dame, ¿no? O sea, esas herramientas, ese acompañamiento, esa luz, esa visión, ¿no? Para Sí, que el proceso lo pueda sostener y sea viable para sí. mí. Podemos decir que lo inevitable va a pasar, que no lo podemos controlar, que se escapa a nuestro control y que lo inevitable, la conciencia, Dios quiere estar en nuestras vidas. Entonces, estrechar ese lazo con la divinidad nos va a ayudar y nos va a acompañar a que ese proceso sea lo más fácil, pero fácil entendido Sí, de que no haremos círculos, de que no ya, sufrimos, ya, porque tenemos puertas que abrir, claro. aprendizajes que realizar y que no hay que llegar a ningún lugar, sino que es un camino que tenemos que transitar día a Mm, día, ¿no? El objetivo es ser más conscientes, más amorosos, más presentes en nuestro día a día, ¿no? Porque la vida nos lleva a eso de manera inevitable. Es ocúpate un poquito cada día para estar en esa presencia, en ese amor, en ese ser, establecer ese lazo con la divinidad para que el proceso te sea más liviano. Bueno, muchas gracias, Yorcha, muchas gracias, Ollana, muchas gracias a todos gracias a ti. los que estáis al otro lado, escuchando y viendo este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros y todo eso que ayuda a que más personas puedan recibir estos mensajes. Muchas gracias, chicas. Agur. Agur, agur. Nos enseñaron que ser fuertes era no llorar, que mostrar el alma era un signo de debilidad. Fue en mi grieta donde encontré la luz. Fue cuando me rompí, cuando comencé a crecer. Porque la vulnerabilidad no es un error. Es el lenguaje con que el alma se comunica con lo divino. La herida no te aleja de Dios, te conduce a Él. Este libro no habla de ser invencible, sino de recuperar la fe. Cuando te atreves a ser vulnerable, la fe deja de ser una idea y se convierte en realidad. Este libro es un ejercicio terapéutico en el que pongo palabras a algunos de mis fantasmas, en el que desnudo parte de mi alma frente a ti. Espero haberlo hecho con el cuidado, la sensibilidad y la ternura suficientes para generar en ti la necesidad de hacer lo mismo, de que seas sincera
contigo misma, contigo mismo.